Eh, pantalla, acá era, compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Gracias. Ahora Bien. estamos ganando. Bueno, adelante. ¿Voy leyendo? Sí. Bueno, dice Gesed, bondad, cariño. Gesed es la cuarta de las décimas sefirot y el primero de los atributos emotivos inherentes a la creación. Aparece en la configuración de la sefirot en el eje derecho, directamente bajo de Jochma, y corresponde a Selem Elohim, al brazo derecho. Gesed es asociada en el alma con el deseo de abarcar la creación toda y agraciarla con su bondad, como la fuerza expansiva que impele al alma a conectarse con la realidad exterior. Gesed inspira y por ende implícitamente acompaña a las otras expresiones de fuerza emotiva que le suceden en el alma. Ok, pausa. Eso explica Okay. por qué el Señor creó al mundo. Otros dicen que el Hashem estaba solo y quería tener una comunidad, una familia, que es una explicación un poco rara. Otros dicen que tenía un querer de exigir sus poderes. Otros dicen era artista que quería expresar su creatividad, pero en realidad procrear para nosotros, el privilegio de procrear demuestra ese brazo derecho de Gesed, de que uno quiere crear cosas porque quiere expresar lo bueno que tiene por dentro de él. Así que el Señor creó al mundo, Bereshit bara Elohim. Ese bara, Beit Reish y Hei, bara Elohim, que quería que este mundo sea su hogar. Y en el hogar debería haber familiares, debería haber bondad. Desde los seres humanos a los gatitos y perros, tiene que haber un amor, un querer entre esas criaturas. En el judaísmo no comemos como seres humanos antes de que coman los perros y gatos primero. Alimentamos a los gatos y perros y los peces que están en ese acuario que está en la casa. Alimentamos a ellos primero y después nos sentamos por la mesa y comemos nosotros. Esa es la extensión de Gesed, el por qué el Señor creó, para dar cariño, para extender su amor, para extender el privilegio hasta el placer del alma, que es dar. En Keter descubrimos el concepto del placer del alma y muchas veces pensamos en recibir y sentir. Pero en este caso de Gesed, que es otro atributo del Hashem, al Hashem le gusta dar y regalar. Esta mañana yo salí para buscar chipá, porque de vez en cuando me gustan. No debería estar comiendo chipá tampoco, pero algunas cosas hago excepciones, porque no hay cosa como chipá en este mundo. Así que cada cuanto salgo de mi dieta, del derech de mi dieta, y compro chipá. Y bueno, vi a un hombre callejero que realmente su situación me quebró el corazón un poco, o me dejó con corazón roto, porque estaba durmiendo en una veranda y tenía su sábana, se cubría con su sábana. Y tú puedes ver que es un hombre con trabajo. Quizás tiene algún trabajo, pero no tiene suficiente para alquilar un lugar o lo que sea. Y le quería ofrecer mis chipá. Fui a comprar un medio kilo y al volver le pasé y pensaba, voy a comer
un rico desayuno, pero él no va a comer. Quizás se siente frío porque hubo una brisa del mar esta mañana que estaba bastante fresco. Así que regresé al lugar donde estaba y intenté despertarlo, pero no me escuchó al final. Pues no le dejé con la comida, pero le quería dar lo que yo tenía. Y en ese momento yo estaba siendo probado por el Hashem si mi Torah va a ser solamente para el saber o será para practicar. Así que al mismo tiempo queriendo comer esas chipas calientes con mucho queso que olían riquísimas o rico, y volví a ese lugar del hombre e intenté despertarlo, pero al final no me dio caso y volví a mi camino de regreso a casa. Pero en mi corazón entregué mi desayuno a ese hombre, aunque no lo recibió. Y la Torah quiere eso, una demostración de ese Gesed. El Hashem creó muchos seres humanos, nos dio vida a todos, el privilegio de vivir. Y hay personas que no aprecian eso, porque piensan que es por azar, es por fortuna que están vivos. Y no es así. El Hashem, poseyendo la Torah, le obligó a actuar. La creación es una obligación de la Torah. En la Tanaj, el Hashem dice que él no puede cambiar ni una palabra, ni una letra de la Torah. El Hashem mismo no puede, no tiene la capacidad de cambiar su Torah, no tiene derecho de cambiar su Torah. Entonces la Torah le obligó al Señor a crear belleza por donde quiera que se encuentra la belleza, en este mundo o en otros mundos. Y la mano invisible de la creación que vemos solamente a través de las sefirot está en todas partes de existencia y rincones del universo donde haya vida. Así que en ese momento de entregar o denegar, no denegar, restringir mis gustos, y dije a mí mismo, no voy a comer la chipa que compré. Me sentí un alivio, un gran alivio de que realmente no estoy viviendo para satisfacer a mi propia carne. Bueno, a ese hombre, con placer, puede comer mi desayuno de mi parte. Pero como dije, no me escuchó, no se despertó. Así que fui a casa a comer. Quizás eso fue un recordario de que las mitzvah tenemos que tener consciente todos los tiempos. Salir de casa sin razón para buscar a alguien que ayudar, alguien que alimentar, alguien que asistir, algo así. Así que se trata de dividir el día en varias partes de estudio, de trabajo y de salir a hacer mitzvot. Por causa de Gesed. Gesed quiere eso. Geburah luego vamos a aprender que tiene sus propias ideas. Bueno, sigue leyendo. Bueno, dice, Gesed es el primer día de la creación. En él fue creada la hermosa luz de bondad y cariño por todo. El primer día llamado en la Torá el día 1, Yom Echad. La conciencia divina de este día es que todo en la creación es uno, como abarcado por el amor, por la unicidad del Creador. Echad, 1 es igual a 13. Ahava, amor. Ok. En la profecía escuchamos mucho el día del Señor, el día del Señor, en aquel día, en aquel gran día, ese día. Y todos piensan que es día de ¿qué? De juicio, de dinim. Pero no, es un día de restauración. Aunque sí, habrá dinim para los que eran enemigos de Israel y del Hashem mismo. Claro, para ellos caerán dinim,
para ese día, ese gran día del Señor que van repitiendo los profetas, es realmente un día de boda o de bodas. Tanto queremos ser reunidos con el Hashem y Él también quiere residir entre nosotros y entre nuestra comunidad de nuevo. Así que no hay que temer ese día del Hashem. Tenemos el gran día del Hashem Katán, pequeño, en Yom Kippur, porque Yom Kippurim se trata de personas que tienen toda la confianza para aproximar a Hashem sin ningún miedo. Sí, sabemos que somos pecadores, hemos hecho cosas malas, no tratamos bien a nuestros hermanos, pero en Yom Kippur debemos aproximar al Señor, sí, siendo humildes, pero al mismo tiempo con mucha confianza y ánimo, porque es el día cuando nos vamos a pasar 24 horas en la presencia de la Hashem para que nos restaura a nosotros y que nosotros después del Yom Kippur regresemos al mundo para restaurar al mundo. Así que lo veo a Yom Kippur como un día de boda también. Estamos vestidos de blanco, no ayunamos, no nos importa lo físico, estamos detrás de lo espiritual. Parecemos la Kalá, parecemos una mujer que está encontrando su marido debajo de la jupá para un matrimonio. Así que nos da una dimensión muy diferente. Entonces, cuando el Génesis 1 dice día y noche, Yom Echad, que quiere decir el día de Gesed, que al crear la luz o distinguir entre la luz y la oscuridad, comenzó la bondad de la Hashem. Se comenzó a expresarse, a desarrollarse o a radiar, en las palabras de este libro, a radiar su luz en todos los demás días de la creación. Bueno, seguimos. ¿Algún pensamiento? Y después seguimos. No, por ahora bien. Ok. ¿Sigo? Sí. Dice, está dicho acerca de este día en que Dios ordenó su bondad. Salmos 42:9. La singular forma en que está escrito día, y bueno, entre paréntesis aparece ese como días, y Omam, implica de acuerdo con las palabras del Zohar, el día que acompaña todos los días. De aquí aprendemos que el primer día, el día de bondad, acompaña e irradia su luz a todos los demás días de la creación. Bueno, Gesed igual a 72 es igual a 2 veces 6. Y 6 representa el estado perfecto de las 6 emociones del corazón que se corresponden con los 6 días de la creación. 2 veces 6 representa la armonía y el amor perfecto dentro de la creación. Como el rostro se refleja en el agua, el símbolo físico básico de Gesed, así también el corazón del hombre hacia el hombre. Okay. Proverbios 27:19. Sí, ¿cuál es el número de Adán, del hombre? El número de Adán en la gematria es 6. 6. No. 6, Sí. exacto. Es 6. El número de Adán es 6. Representa al hombre. Entonces, dice que es 2 veces Adam. Gesed es 2 veces Adam. Eso de amar a tu prójimo y tratarlo en la manera que tú también quieres que te trate a ti. Eso es Gesed. Luego vamos a aprender que Gevurah, la mano izquierda, quiere traer dinim, quiere reactuar de manera fuerte, pero Gesed actúa como un agente que suaviza los dinim de la mano izquierda. 2 hombres, Adán
y Java. Adán y Java fueron creados en un solo cuerpo, una cara enfrente, otra atrás. Luego el Señor los separa para que sean dos entidades diferentes y que estén cara a cara como Hashem era cara a cara ¿con quién? Con su Shekhinah. Entonces, Gesed, no importa lo que pase, no deberíamos olvidar de la imagen de la Hashem. Las personas dicen que cuando miramos a un hombre o una mujer, una persona, digamos, o es decir, una persona, deberíamos recordarnos a la imagen de la Hashem. Ellos están pensando que Hashem es un ser humano, pero explicándolo bien, mirando a otra persona en la cara, estamos viendo los atributos del Señor. Si alguien te mira a ti y dice, ay, qué hombre feo, esa persona nunca ha conocido el Hashem, porque todos llevamos belleza. Aún las personas malformadas desde el nacimiento, su nacimiento tienen algo bello en ellos. Entonces buscamos lo bueno, las características buenas en cada persona. Aún las personas que no nos gustan tanto, hay algo bueno en ellos. No significa que tienes que permanecer con esa gente. Si burlan de ti, te abusan, hablan muchas cosas, son pecadores, son reshaim. No tienes que mantener una relación con ellos ni una amistad, pero en el momento de enfrentarlos, tienes que ver algo bueno, algo bello, o en revisar la historia de su vida. Infelizmente en mi familia no puedo encontrar mucha oportunidad de ver la belleza en lo que son mis enemigos. Yo tengo enemigos no en el mundo, en mi propia familia, por dos cosas. Tengo una mente independiente, soy una entidad independiente, lógica, y ellos dependen en uno a otro para hacer decisiones. Entonces siempre me veían como alguien que no quiere ser parte de la familia por mi independencia, por un poco de intelecto que la Shem me ha dado. Así que sufrí mucho odio de familiares, no como de primos y primas, nada de eso, en mi propia familia. Mi familia está dividida en dos: los que odian la Torah y odian a mí, y las mujeres de la familia que son sumisas a la Torah y aman la Torah. Y por eso nos llevamos bien. Entonces, aún en mis enemigos intenté ver lo bueno, aunque no lo encontré siempre, no encontraba siempre. Pero es sano intentar ver lo bueno, aunque no seguimos teniendo una relación, o aunque no seguimos siendo una familia en términos de cariño y bondad, de coexistencia y todo eso. Una de las lecciones de la Torah que tuve que aprender rápido en esa situación es no odiar. No odiar es importante, porque los dinim de Geburah quieren ya traer rayos, quiere causar rayos que caigan sobre la gente. Pero Gesed está emparejado con Geburah, y luego vamos a ver cómo es Geburah. Entonces Gesed dice, bueno, si no vamos a llevarlo bien como familia, mejor para mí vivir en otro país, para que hubiese paz en la familia. Porque si me mantengo o si quedo en ese lugar, habrá guerra, habrá pelea física, por falta de respeto desde su parte, y quizás me canso desde esa falta de respeto y reactúo. Y eso me haría como a ellos. Así que para mantener la Torah, salvar mi alma, tengo que estar en un lugar diferente. Porque aquí Gesed me dice, es mejor estar lejos del problema que agregarle más cosas a la situación. Caín y Hevel. Hevel
tendría que haber huido de Caín y Caín también de Hebel. No deberían haber estado en el mismo lugar, porque un poquitín de odio crece a ser algo grande. Quizás Hebel hubiera matado a Caín en defensa y Caín quizás hubiera calmado su espíritu si se alejó de su hermano para tener espacio para respirar. Así que la Torah no dice que permanezca en la toxicidad, pero dice que tienes que ver algo bonito en alguien para reconocerlo como imagen de la Shem, Tselem Elohim, no en términos de su figura o su estructura física, sino porque hay Sefirot que nos hace recordar que en él, en ella, hay la imagen de Allah Shem. Así que no sé si tienen historias parecidas, pero comparto la mía. Mm, Sí, sí, es como ver la chispa en el otro y ver que el otro también es como uno, parte de uno, en cierta manera. Y sería exacto, como golpearse a uno mismo también, algo así. exacto. En África tenemos una filosofía de que cuando le acusas a alguien de una imperfección y lo apuntas así, tienes tres dedos que están apuntados a ti, así. Entonces tú es mucho más peor que la persona que estás apuntando. Estás hablando de ti, estás viendo tu propia imagen. Lo que no te gusta en la otra persona eres tú. Aquí dice que es como el rostro se refleja en el agua, el símbolo físico básico de Gesed, así también el corazón del hombre hacia el hombre. ¿Algún pensamiento aquí? ¿Alguna reflexión? A mí me ha pasado con una persona de también ver que en realidad lo que yo no sé si odiaba o rechazaba era algo que era un espejo en mí también. Y Ujú, entendí que la otra persona también está en esta existencia, digamos, en este momento, con las mismas dificultades y y las mismas pruebas o experiencias que yo. Entonces dije, ¿quién soy yo para estar juzgando o de mala manera, ¿no? Haciendo un juicio ujú, injusto, ujú. eh, si yo soy tan parecido a él. Eh, Exacto. entonces eso a mí me ayudó, por ejemplo, a bajarme como de un lugar de ego en el que uno se pone Ujú, y, y empezar a trabajar desde más abajo y decir, yo no me gusta esto y quiero sí, cambiarlo, digamos. No quiero ser así, pero tampoco soy nadie para faltarle al respeto al otro. exacto. Las, las fallas que ves en la otra persona, tú comienzas a pensar que tal vez yo soy peor Claro. y comienzas a trabajar en en tus características, en tu carácter, literalmente. Y también, como estabas contando vos, viene de algo muy interno Ujú. no es tanto en alguien de afuera, sino de adentro, del, del- del núcleo más próximo familiar de uno. Sí, y regresando a la guerra ahora de Israel contra Hamas en Gaza y el genocidio que otros ven en en esa situación. em, una cosa Israel tiene que cambiar. La sociedad de Israel tiene que cambiar una sola cosa. No burlar de tu enemigo. Hacer guerra, hacer una guerra solemne. Una guerra donde respetas la imagen de la Hashem. Porque hasta los filisteos tienen la imagen de la Hashem, aunque son personas quizás que no tienen futuro ni esperanza, pero no soy el juez, no puedo decir eso. Pero entendiendo lo que dice la Tanaj,
No creo que hay futuro para ellos en el mundo venidero ni en este mundo, pero todavía llevan la imagen de la Hashem. Así que cuando te matan, sí, mátelos. Mátalos en sus miles si es necesario, pero aún en la guerra tiene que haber Gesed, tiene que haber un recuerdo de la imagen de la Hashem. Sí, intentamos salvar muchos hijos y mujeres, y el enemigo se esconde entre mujeres y niños. Yo digo, debería haber, quizás, o debería, sí, debería haber otra manera de conducir esa guerra, porque los inocentes cuentan también. Y no estoy cambiando de mi opinión sobre el bombardeo de Gaza, porque todo lo que sucede en este mundo está bajo control de la Hashem, pero efectuando ese trabajo de hacer guerra, podemos hacer guerra con insolencia ni con falta de respeto para la imagen de la Hashem. Eso opino, no sé qué piensan sobre ese tema. Gesed me hace recordar que un soldado, la imagen de un soldado perfecto, que sea humilde, fuertísimo, listo para tomar decisiones, matar su enemigo sin pensar dos veces, pero también cuando haya oportunidad de mostrar Gesed, tiene que ser cuidadoso a no tomar vidas o terminar vidas inocentes. Eso opino. Sí, o no, digamos, ser perversos como se ha visto que han sido el grupo este Hamas, que incluso ¿cómo se llama? Entregado en un container los restos de los bebés. Exacto. O sea, utilizar, no sé si la violencia sería o la fuerza de una manera equilibrada. Tampoco tener morbosidad no sé si sería bien la palabra, por el dolor o por el acto que Sí. uno está llevando, en este caso, que sería la defensa. Darío, ¿qué opinas? Yo no los veo, así que tengo la pantalla acá, si no, todavía tengo que... Así que... Se me venía a la mente el rey David cuando nombraba todo lo que estaba nombrando recién Gilel. Pero opino que personalmente si se pudieran evitar las guerras sería buenísimo, pero bueno, a veces es inevitable. También pienso en que el Eterno dice que la venganza es suya. Pero no sé, es un tema muy delicado. Muy delicado. Sí. Es una línea muy fina entre lo necesario y lo exagerado. Una línea muy fina. Pero mi problema con Israel actual es insolencia. Es mi único problema con esa sociedad. No hay que ser insolente, no hay que adaptar las actitudes del mundo ni conformarnos a las cosas populares, en la manera de hablar del mundo, como usando el medio social, por ejemplo, para hacer burlas contra el enemigo. No hay que hacer eso. Hay que ser No, porque siempre... aparte ellos como la imagen del pueblo Sí. están siendo con esa actitud de insolencia o de respeto, de cierta forma están manchando ¿cómo es la palabra? Se me fue. Como la imagen del Eterno. Por un Exacto. lado. Sí, están manchando Eso su es muy imagen grave. y el perfil del judaísmo también.
Es como si yo me gustara salir de fiesta todos los fines de semana, pero saliera con una kipá, saliera con los tzitzit, Sí, sería lo mismo. exacto, exacto. Bueno, seguimos. Bueno, dice, el Zohar habla de 72 puentes de amor, equivalente a los 72 nombres ocultos de Dios, que conectan en forma conjunta y en perfecta armonía la realidad existente. El judaísmo se identifica en el estado espiritual correspondiente a la sefirá de Gesed con Ahavá, amor. Ujú. El ejemplo perfecto de cómo conducir una guerra o el perfil perfecto de un soldado es el rey David. Él amó, él protegió, él hizo guerra y mostró misericordia. Ese es el perfil perfecto de un soldado o una sociedad judía en su, ¿cómo sería? No completación, pero es en su, quiero decir, toda la comunidad tiene que asumir ese En su carácter. conjunto. En su conjunto, esa palabra me escapó, sí, gracias. En su conjunto tiene que estudiar la vida del rey David. El enemigo sale hoy para atacar, lo matamos, capturar a algunos, pero mañana no nos volvemos con intención de guerra. Si ellos mañana comienzan la guerra otra vez, sí, tenemos que repetirlo, pero no hay que pensar que tenemos que estar siempre en un estado perpetuo de guerra. Eso no es espiritualmente sano. Y el resultado de haber adoptado esa manera, ese enfoque, Israel está saturado con miembros de la sociedad que tiene problemas psicológicos, por lo que los soldados han visto y han hecho en la guerra. La guerra no es fácil, pero la Tanaj no nos cuenta nada sobre problemas psicológicos sobre los soldados de siempre de Israel. No nos cuentan nada sobre eso. En lugar de eso, encontramos un rollo, un libro que se llama el libro de guerra, que enseña a Israel cómo conducir la guerra de manera santa. En la antigüedad fueron los más santos, los más fuertes en la fe que se fueron a la guerra. Si no estudiabas la Torah, si no pusiste tzitzit, no ibas a la guerra, porque los que iban a la guerra tenían las manos limpias. Por eso el rey David siempre escribe y habla sobre manos, las manos limpias, sin sangre. Es decir, la intención de un buen soldado o un ejército es salvar vidas y no matar. Pero infelizmente al enemigo lo tenemos que matar. Pero en ese proceso no nos gloriamos, no encontramos gloria ni primor en matar otros seres humanos, otras imágenes del Señor. Así que no estoy criticando a Israel, sino criticando la actitud que prevalente en la sociedad. Sí, en la Tanaj hay ejemplos de burla. Por ejemplo, Isaías, que dijo a los profetas de Baal. Que le griten, que griten Exacto, más pero no, fuerte. sí, pero no mató a nadie y no era su estado perpetuo de menospreciar sus enemigos. Quizás la comunidad tiene que mirar para adentro, muy profundo para adentro, y no siempre buscar excusas para autojustificarse, sino buscar oportunidades para hacer tshuva y vidui, confesiones. Vidui es confesión y tshuva, arrepentimiento. No por la guerra, pero arrepentimiento en las actitudes prevalentes. Bueno, pasamos por Geburah. Geburá, poder.
Geburá es la quinta de las 10 sefirot y el segundo de los atributos emotivos en la creación. Geburá aparece en la configuración de las 10 sefirot en el eje izquierdo, directamente debajo de Biná, y corresponde a Selem Elohim, al brazo izquierdo. Geburá es asociada en el alma con el poder de restringir las propias necesidades innatas de brindar benevolencia a los demás, cuando el receptor de tal bien es juzgado indigno de él y propenso a darle un uso no correcto, como fuerza que mide y evalúa la importancia y el valor de la creación. Geburá es conocida en Cábala como Midat Hadin, el atributo del juicio. Es el poder de restringir que posee Geburá, lo que le permite a uno vencer a sus enemigos, tanto externos como internos, visto este último como su propia inclinación al mal. Ok, ahora que has leído esto, ¿piensan que los Estados Unidos son la pareja adecuada para Israel? No, Porque los dos vienen del lugar de qué cosa? De Geburá. Los dos quieren pasar dinim, sentencias. Es una relación tóxica. Dos personas queriendo destruir sus enemigos. El otro tiene razón y el otro le gusta matar, solamente eso. sí. Y le vende armas al otro, ¿sabes? No me gustaba nunca esa relación, pero el Hashem está en control de todo. Pero me parece que al buscar o al volver a la conciencia correcta de la Torá, el pueblo de Israel y sus líderes pueden depender 100% del Hashem, emuná, asumir divinidad. Somos una nación que el mundo debería temer, no por las armas que tenemos, sino para el nivel de santidad que vivimos. Una persona debería mirar a un judío y estar ante de los santos. ¿Me escuchan? Sí. Cuando Alejandro el griego se fue a conquistar la tierra de Israel, no llegó volando como todos los ejércitos. Claro, no tenía fuerza de aire, no. No llegó volando y queriendo matar como todas las veces que él conquistaba el mundo, pero cuando llegó, o antes de llegar, tuvo una visión. En la visión vio el sumo sacerdote del templo en Sion, en Jerusalén. Y después se quedó con un temor para los santos. Y cuando llegaron los griegos, llegaron y anunciaron sus intenciones, pero lo primero fue dar lugar al sumo sacerdote. Respetaban su santidad. Cuando escribió Alejandro, él decía que nunca experimentó una radiación de santidad como esa. Los judíos iban a ser un enemigo muy diferente. Y claro, 150 y pico años después aprendió que sí, somos santos y podemos hacer guerra también cuando echamos a la fuerza griega fuera de Jerusalén y fuera del templo durante lo que ahora conocemos como Hanukkah. Entonces, esa santidad y ese temor que hasta Alejandro tenía para los sacerdotes es lo que deberíamos sernos como Israel de hoy. Cuando llega un judío, cuando un judío entra por la puerta de una oficina, un lugar de trabajo, un hospital, donde sea, todos tienen que sentir Yirat Shamayim, tienen que temer a Hashem y decir, esa persona es un hijo de Hashem de verdad.
y los que querían hacernos daño, que se arrepienten también y ver que es fútil intentar destruir todo el pueblo de Israel. Pero si bajamos nuestra santidad y comenzamos a adoptar los valores del mundo, vamos a estar siempre al nivel del mundo y vamos a pelear siempre, porque el mundo tiene que pelear. Pero si subimos aún en el universo, estaríamos cambiando algo. Todas esas fuerzas de maldad se disminuirán. El Hoshech desaparecerá. Les cuento una historia. Durante la guerra furiosa en Gaza, en el medio de 2000, no fue 2023, no, fue en 2025, en mayo. Tuve una visión. En mi sueño me llevó el Señor a Gaza para ver lo que estaba pasando, porque le dije al Señor, no sé cómo juzgar las acciones de Israel, tengo que ver por mí mismo. Me llevó a Gaza de noche y conocí un muchacho que se llama Mohammed, y Mohammed parecía un buen hombre, y me llevó para ver sitios diferentes, y no le dijo a nadie que yo era israelita. Así que me protegía contra Hamás, pasaba por soldados de Hamás, y al pasar o caminar y viéndolos y acercándolos, pude sentir un poder demónico, que ya no eran seres humanos, eran demonios, radian calor y fuego. Y cuando pasaba por ellos, me miraron con esos ojos que ya no tenían iris, eran todos negros así, como una persona poseída. Y me mostró en todos los rincones donde habían rehenes y habían gente muerta. Y al final, cuando quería regresar a Israel, al otro lado de la frontera, Mohammed cambió y quiso matarme a mí y me dio un disparo. Después volví a mi cama. Desde Gaza volví a mi cama. Y en esa visión lo que aprendí es, podemos ser amigos del enemigo, pero siempre el enemigo nos van a querer matar, porque es su cargo en este mundo. Porque jamás no sirve a Hashem, sirve el Hoshech, la oscuridad, los poderes de la oscuridad. ¿Cuál es el ángel de destrucción según la Torá? El El que Satanás. hace, sí, Cuando Hashem mató los primogénitos de Egipto, ¿a qué ángel mandó al Hashem para hacer esa obra? El ángel de la muerte. Que es el Satanás. Entonces, jamás también está cumpliendo la voluntad del Hashem, de tal manera que el ángel de la muerte cumplió la voluntad del Hashem en el Pesaj por matar los primogénitos de Egipto. Jamás es una herramienta para despertar el alma judío que recuerde de Gesed y no deja Geburah ser más fuerte. Los dinim, el deseo de efectuar dinim tiene que ser menor, y la necesidad de demostrar Gesed que sea mayor. Sí, al enemigo le tenemos que matar, pero en todo eso hay la mano del Hashem. El enemigo tiene su cargo. Hashem lo usa para cualquier motivo. No vamos a juzgar al Hashem. ¿Quién puede juzgar al Hashem? Pero el Hashem permite que suceden tales cosas, como el día 7 de octubre. En esa visión aprendí que nunca habrá paz ni amistad entre nosotros y los palestinos. Nunca, jamás. Pero
Si yo tuviera arma, no creo que hubiera disparado a Mohammed en esa visión, porque yo confié con totalidad o completamente a él como amigo, pero luego me traicionó. Así que aún en esas situaciones hay que mostrar Gesed. El que no apunte una arma, quien te apunte con arma, no lo mates. La Torah dice, si el ladrón ya no es peligro para ti, dejó de robar, no te amenaza de ninguna manera, pero permanece en tu casa porque entró de noche, déjalo salir, no lo mates porque ya no es peligro para ti. Pero ojo, Geburá, sin Gesed, hoy, terrible. Eso aprendí en 2026, que sí, infelizmente no habrá paz, los palestinos no tienen futuro, pero ojo de cuidar a la imagen de la Hashem. No es matar todo todos los días, a veces tiene que dejar tu enemigo sobrevivir y respirar. Bueno, continúo. Gesed y Geburá actúan conjuntamente para crear un balance interno, en la aproximación del alma al mundo exterior, mientras que el brazo derecho de Gesed se ocupa de acercar a los otros. El brazo izquierdo de Geburá se reserva la opción de repeler aquello que es considerado injusto. También aquellos con los que en un principio hay una relación de el brazo izquierdo que aleja. Uno debe aplicar a continuación el principio complementario de el brazo derecho que acerca. Uh-huh. Finalmente, el poder de Geburá se convierte en el poder y energía que implementa el propio deseo innato de Gesed. Únicamente con el poder de Geburá es capaz Gesed de penetrar la tosca y vasta superficie de la realidad. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Teológicamente, ¿sí? Sí. Ok. Dice, Geburá es igual a 216, es igual a 6 elevado a la 3. Dice, las tablas del testimonio que Moisés recibió en el monte Sinaí medían 6 por 6 por 6 palmos. La Torá fue dada a Moisés y al pueblo de Israel desde la boca de la Geburá. Es muy significativo que no es usado por nuestros sabios el nombre de ninguna otra sefirá para referirse a Dios en sí mismo, salvo el de Geburá. En la Biblia Dios es referido como Netzach, eternidad de Israel, pero no Netzach en forma aislada. Aquí Geburá implica el poder esencial de Dios de contraer y concentrar su luz infinita y materializarla en las letras finitas de la Torá, especialmente aquellas talladas en las tablas de testimonio de los 10 mandamientos. Exacto, sí. Esa contracción de la Shem, de la luz de la Shem, resultando en Yud Hei Vav Hei, si no lo hubiera hecho, no estaríamos vivos como su creación. Estaría muy imposible crear algo que sea de menor poder que el Hashem. Así que fue preciso y necesario para él contraerse para acomodar sus intenciones de la creación. Lo que también aprendemos aquí es que los truenos, el sonido del shofar, los relámpagos en Sinaí, cuando hablaba el Hashem, él quería que no lo escucháramos, pero no escuchamos nada, solo truenos, relámpagos y terremoto sentimos. Y le dijimos a Moisés que hable con el Señor en nuestra parte. Dijeron nuestros antiguos, mejor que tú hables con él, nosotros no queremos, por si acaso nos morimos. Así que mucha Geburá no es bueno.
necesita algo de Gesed. Moisés era la parte de Gesed que suavizó la Geburah del Hashem. Por eso al final Moshe Rabbeinu ya no era ser humano, era igualito al Hashem, porque actuó en esa manera de suavizar el atributo de Geburah del Hashem. Y de alguna forma también podemos suavizar el impacto de Israel en el mundo. ¿Cómo hacer eso? No por ir contra Israel o criticar a nuestros hermanos, sino por enseñarles que hay que soltar la insolencia, hay que soltar el impulso no controlado. Hay que volver a la Torah. Sí, hay que ser espantoso, pero con santidad y Torah, y no ser espantoso porque tú tienes las armas más fuertes. Darío, ¿qué piensas? ¿Tienes una cara de alguien que se le pasó que se le llegó un pensamiento rápido a la mente? ¿Qué piensas? No, pensaba en Moisés y, por ejemplo, cuando se dice que mató al egipcio, Sí. lo relaciona un poco con eso yo, porque lo tomo como una metáfora de matarla. Lo veo como que mató sus actitudes egipcias por haber estado ahí, por haberse rodeado ahí. Y más que haber matado al egipcio sería haber incorporado al Eterno, más que haber matado al egipcio, a él. Entonces por eso él tenía ese nivel de santidad, ese nivel de luz. Fantástico. ¿Y qué pasó cuando mató al egipcio? Después nadie le gustó y lo quería porque mató un elemento de un mundo que iba a ser destruido en cualquier momento. Así que cuando nos apartamos del mundo y sus actitudes comienzan a odiarnos. La Sí, insolencia que hemos aprendido y que estamos manifestando y practicando hoy, lo que hemos adoptado como nuestra actitud, estamos tratando de no complacer, pero de integrarse al mundo, esperando que nos van a aceptar y querer por ser gente de Israel, que nunca pasará. Tenemos mucho que perder y ellos no tienen nada que ganar si nos hacemos como ellos. Así que muy claro. buen análisis. Y al fin Me y al gusta. cabo Me uno gusta. le tiene que importar el, Ujú, que el agrado o la aceptación sea del Eterno y no de las personas, porque ujú. como personas somos todos iguales, o sea, todos tenemos el mismo potencial y tenemos podemos o caer en cualquier momento o podemos Sí, subir en cualquier momento. levantarnos. Eso depende de nuestro buen uso del libre albedrío. Amén. Muy buen análisis. Bueno, seguimos. Queda poco. Bueno, dice 216 Geburah es igual a 3 veces 72 Gesed. Cada uno de los 72 nombres ocultos de Dios posee 3 letras, siendo en total 216, cuyo significado es inherente a las palabras y a los nombres. El significado final de cada nombre de Dios es su expresión de amor, Gesed, por su creación, y cada uno expresa su amor de una manera especial. Los componentes de cada palabra y cada nombre, los ladrillos de la creación, son las letras que se combinan para formar palabras. Las letras son tajadas de la materia prima y de la procreación, el secreto de Reshimu, la impresión de la luz infinita de Dios que quedó después del acto inicial de Tzimtzum, la contracción inicial. Reflejan la Geburah de Dios. ¿Sigo? Sí, sigue. Las dos manos que trabajan juntas para formar la realidad, Gesed 72,
más Geburah 216 es igual a 288, es igual 2 veces el cuadrado de 12. También 288 es el número de Nitzotzot, chispas, que cayeron desde el cataclismo primordial de la ruptura de los recipientes, las cuales permean toda la realidad creada, a través del esfuerzo dual de Gesed y Geburah, no solo para formar la realidad, sino para rectificarla, con los dos conceptos del brazo izquierdo que rechaza mientras el derecho acerca. Esas chispas caídas son redimidas y elevadas para volver a unirse con su verdadera fuente original. En sentido general, este es el secreto de la venida del Mashiach y la resurrección de los difuntos. Exacto. El Hashem permitió que tengamos enemigos que nos iban a mandar a exilios diferentes o a ser exiliados en muchos países. Y en esos países el trabajo es recoger esas chispas. Y una vez juntadas todas, será el momento de volver a Sion, volver a Jerusalén, y aparecerá el Mashiach. En el proceso tenemos que refinar nuestros caracteres y la manera de pensar, crecer en nuestra fe y siempre tenerlo en la mente si nuestras acciones son de acuerdo con la Torá o de acuerdo con nuestros sentimientos. Un judío que siente mucho es peligroso. Un judío tiene que actuar por principio y no por sentimiento. La Torá nos da principios y no sentimientos. Sí, sentir corresponde a Gesed y de alguna manera también a ¿cuál? A Jochma, creo, sí, porque ahí tenemos la inteligencia, el saber de las 6 diferentes actitudes. Entonces, sentir es normal, pero actuar por sentir algo me parece peligroso. Si pasa algo como 7 de octubre de nuevo, Hazve Shalom, Hazve Jalila, que no pase nunca jamás, pero la próxima vez hay que tomarlo con calma, reflejar en la situación, pensar bien lo que ha pasado, mirarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo mal para que se repitan tanto tales episodios, acercarle al Señor y darle el primer lugar de actuar la venganza. Y si el Señor dice, bueno, no voy a hacer nada, son ustedes que tienen un ejército, entonces nos vamos a la guerra. Pero como en la antigüedad, yo opino que falta dar a Hashem el lugar para que haga guerra él y no nosotros siempre. ¿Sigue? Sí, Darío, ¿querías decir algo? Sí, se me venía a la cabeza que tiene muchísima importancia esa sefirot de Geburah y Gesed, porque así como el grupo Hamas o Palestina son esa oscuridad necesaria para el pueblo de Israel para trabajar su carácter y poder llegar a lo más cercano de lo que es la esencia del creador para mostrar esa esencia, como tenemos Exacto. nosotros personalmente en nuestra vida, personas que nos están ahí para probar nuestro Geburah y nuestro Gesed. Me doy cuenta que es bastante importante trabajar esas 12 sefirot. Obviamente todas las sefirot, pero esas dos son muy importantes porque en cierta forma, si uno las trabaja bien y logra aplicar el Gesed junto con Geburah, mostrándolo, creo que
a eso se refiere el creador cuando dice que la venganza es de él y nosotros podemos ayudarlo a él de esa manera, mostrando su cualidad de amor, pero también de juicio juntas. Exacto, exacto. Entonces estás describiendo el carácter del rey David. Y ahora estamos Por eso, descubriendo que David, de una manera, David era como el Hashem, como claro, Moshe por Rabbeinu. eso se me vino a la mente al principio él, porque era describirlo a él. Entonces, para mí una herramienta linda sería tratar de imitar su forma de actuar o su forma de hacer las cosas o su forma de mostrar Sí. las aptitudes de la Hashem a través de él. Ahora estamos llegando, Darío, a una verdad importantísima, y esa verdad es, en Israel, el que trabaja más los sefirot y se transforma en semejanza del Hashem, el mismo será el Mesías. El Mesías no es una persona específica que figura en la profecía, es cualquiera que perfecciona su judaísmo o perfecciona la obra del Hashem, la transformación, que se refina perfectamente hasta llegar a un mundo más alto, a un estado refinado más alto. Wow, genial, nunca lo pensaba de esta manera antes, pero ahora hemos descubierto quién es el Mesías. Fantástico. Daniel, sí, adelante. No, que seríamos todos los que logremos poder reflejar a la Hashem a través de nuestras actitudes. Creo que cada uno que puede lograr eso representa un pedacito de Mashiach. Amén. Amén. A mí me hizo acordar a una clase que tuvimos el año pasado, que era que vimos la diferencia entre el Hasid y el Sadik, justo con esta Sí. frase que está acá también. Sí. Y bueno, también, como decía más arriba, ¿a dónde era que estaba? Acá, que Gesed y Geburah en realidad es el equilibrio para no hacer una bondad desmedida ni tampoco tener una especie de actitud o llevar a cabo una actitud dolorosa, digamos, sí, en el estado de desequilibrio sería impartir mala justicia. Sí. Y cómo es mantenerse en el centro. Justo estábamos hablando bueno, de David y también estábamos hablando de Moisés y bueno, me hizo pensar también en esto que estaba hablando cuando mata al egipcio, que también en ese momento sus cualidades eran de la de un guerrero y él cuando se va y bueno, y vuelve de nuevo a liberar el pueblo, él ya viene con otra actitud también. Se ve que su Geburah pudo trabajar en eso, porque incluso él pudiendo haber hecho una gran guerra, no la hizo, sino que esperó en cada momento que Dios le fuera marcando qué era lo que tenía que hacer. Y en cierta manera también demostró que Dios no quería destruirlos, sino que simplemente quería que los dejen para ir a adorarlo en el desierto. Fantástico. Ahora entiendo por qué no nos querían dejar esta clase. Sí, vamos a llegar a muchas conclusiones que nos están cambiando nuestro entendimiento de la Torá, ¿no? Y de la Sí, sí, vida. sí. Bueno, Baruch Hashem, pudimos estudiarlo todo y le agradezco por lo que hemos descubierto, lo valioso que sacamos hoy de las dos Sefirot.
Últimas palabras y nos partimos porque Darío tiene que ir a trabajar. Para mí, como conclusión, está bueno pensarlo en este tema justo, bueno, vos también estabas contando el tema de que habías encontrado una persona y también sentiste el deseo de tener una buena actitud con ella. Y también me hace pensar en qué punto no excederse en cuanto a la bondad sería, y tener una especie de bondad equilibrada. Una bondad sería como constructiva hacia el otro y también no tener una destrucción destructiva, o sea, no ser destructivo con el otro, sino ayudarlo o sea, que la parte está Sí, desarrollar las mismas sefirot en la otra persona. Claro, eso mismo. El equilibrio que me parece en estas dos sefirot es como central. Muy bien. Yo Sí, Darío. lo último que voy a agregar por hoy, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, es que les cuento a ustedes que gracias al Eterno me bendijo desde siempre, que desde que tengo razón, ahora que conozco estas dos sefirot, siempre me trabajó eso, la verdad. Y una experiencia que tuve hace poco, el año pasado de hecho, ya teniendo este conocimiento, me tocó una situación de alguien muy muy cercano que se portó muy mal en una ocasión conmigo. Y me pasó algo súper súper lindo, que pude en ese momento equilibrar esas dos sefirot y gracias a cómo yo reaccioné con esa persona, para la gloria de Hashem, esa persona cambió algo para bien. Y esa fue yo creo que fue la demostración del Eterno hacia mí, como diciendo, mirá Darío, viste que no es mentira lo que te estoy enseñando. Entonces quería compartírselos porque para mí fue Muy bien, una gracias. prueba palpable de eso. Sí, Así que nada. Por sí, eso gloria al Hashem. a cualquiera que esté viendo este video, que aprenda a Torah, aprenda a Kabbalah, porque la verdad que es lo mejor. Amén. Es lo mejor. Amén, Hashem Yitbaraj. Y Baruch Hashem Adonai Leolam Baed, para siempre que sea bendito su gran nombre. Bueno, señores, hasta mañana. Que disfruten el resto de sus días. Voy a disfrutar el resto de mis almendras. Bueno, nos Bueno, nos veremos mañana. encontraremos. Dale. Sí, sí. Bueno, shalom, shalom. Shalom, shalom, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.